Para finalizar este video, destaquemos algunos resultados importantes de la integral definida, comenzando con esta propiedad. Si tenemos una función f definida en x igual a, entonces si tenemos una integral de este tipo, donde la integral de f de x tiene límites de integraciones iguales, es decir, comenzamos de a y terminamos en la misma a, bueno, no es difícil ver que esta integral definida es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos la integral de 3x de x, donde los límites de integración son exactamente lo mismo, significa por esta propiedad que el valor de esta integral definida es igual a 0. Una segunda propiedad es que si f es integrable en el intervalo cerrado AB y encontramos una integral de este tipo, donde pueden notar que los límites de integración están invertidos, que en realidad sería una forma incorrecta de representar una integral definida, ya que el primer valor que colocamos aquí en la parte inferior debe ser el primer valor del intervalo cerrado, y el segundo valor que colocamos aquí debería ser el segundo valor del intervalo. Así que como está invertido, la manera de corregir ese problema es intercambiando. Pueden ver que intercambiamos los límites de integración, pero al intercambiar y colocarlo de manera ordenada esta integral definida, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por este signo negativo. Es decir, si tenemos aquí esta integral de 5 a 1 de esta función, pueden notar que la expresión es incorrecta. Así que para corregirlo, escribimos nuevamente la integral, intercambiamos los límites de integración, colocamos la función tal y como está, pero esta integral lo multiplicamos por el signo negativo, cumpliendo con este resultado. Como tercera propiedad, si se tiene una función f integrable en dos intervalos cerrados determinados por estos puntos a, b y c, entonces si se quiere calcular una integral definida de esta función en el intervalo AB, se puede subdividir en dos o más intervalos. Aquí, por ejemplo, se está subdividiendo este intervalo en dos partes, es decir, una integral que va desde a hasta c y la otra integral que va desde c hasta b de la función f de x. Pueden notar que se está sumando. Esto geométricamente, ¿qué significa? Bueno, aquí pueden ver en este dibujo que el área exacta bajo la curva es, bueno, se puede calcular en un solo cálculo utilizando esta integral definida. Pero esta área también lo podemos dividir en dos partes. Como pueden notar, una primera parte va desde A hasta C, que es el primer intervalo, y el otro intervalo va desde C hasta B. ¿Esto qué quiere decir? Que calcular una sola integral para el área exacta bajo la curva es exactamente lo mismo que si dividimos en dos o tres partes esta área que tenemos aquí y calculamos de manera independiente una integral definida de f que va desde A hasta C, y le sumamos la otra integral definida de f que va desde C hasta B, que es este resultado que está aquí. Así que esto sería como que un caso particular para dos intervalos, pero podemos subdividirlo en 3, 4, tantos intervalos como algún problema nos los permita. Como ejemplo, si tenemos la integral de este 2x de x de menos 2 a 1, pueden notar que aquí entre menos 2 y 1 podemos encontrar una infinidad de valores, pero si tomamos como referencia al 0, que es un número que está entre menos 2 y 1, significa que esta integral, cumpliendo esta propiedad, podemos calcular la integral que va de menos 2 a 0 de la función 2x de x más la integral de 0 a 1. Pueden notar que aquí se termina este límite de integración superior, pero en la siguiente integral comienza como límite de integración inferior, que iría desde 0 hasta 1 de la misma función 2x. Podemos continuar, podría ser ir de menos 2 a menos 1, luego de menos 1 a 0 y luego de 0 a 1. Entonces podemos dividirlo en tantos intervalos que nos permita, en tantos subintervalos que nos permita este intervalo desde menos 2 a 1. Para ir terminando ya con esto, otras de las propiedades que podemos encontrar de las integrales definidas es que si tenemos dos funciones f y g que son integrables en este intervalo cerrado y definimos una k como constante, entonces esta multiplicación de esta constante por la función y la suma de f más g, o incluso la resta de f menos g, significa que estas operaciones son integrables en el intervalo AB. ¿Esto qué significa en otras palabras? Bueno, si tenemos la integral definida
desde a hasta b de esta constante multiplicado por f, esta propiedad me dice que la constante puede salir de la integral y solamente evaluar la integral que tenga a la función de la variable x. Como ejemplo, si tenemos la integral de menos 2 a 1 de 2x de x, pueden notar que aquí la función es 2x. Eso significa que aquí la función que tiene a la variable x solamente sería x y el número 2 sería la constante, lo que representaría la k que tenemos aquí. Por esta propiedad, escribir esta integral definida es exactamente lo mismo que sacar este 2 de aquí y colocarlo fuera de la integral definida y evaluar esta integral de x desde menos 2 a 1. Se cumpliría esta primera propiedad de sacar constantes, y la segunda es que si tenemos la integral de suma de funciones o resta de funciones, podemos separarlas sin ningún problema y evaluarlas de manera independiente y posteriormente hacer la suma y la resta. Como por ejemplo, si tenemos la integral de estas dos funciones, que una es x cuadrada y la otra es x, desde menos 1 hasta 3, aplicando esta propiedad podemos calcular primero la integral de x cuadrada desde menos 1 a 3 más la integral de menos 1 a 3 de x. No hay que olvidar que esta diferencial de x es importante escribirla porque nos permite recordar que esta integral proviene de la suma de rectángulos, donde la diferencial de x sería la parte ínfima de la anchura de los rectángulos. Así que este sería si tenemos la integral de una suma de funciones, incluso si solamente modificamos este signo positivo por el signo negativo, pues esta misma propiedad me dice que también podemos separar restas. Algunos estas propiedades lo conocen como la linealidad de las integrales definidas, pero bueno, son también propiedades. Así que en algún momento espero que estas propiedades les sirva para resolver otro tipo de problemas.